Bueno, ya vimos la reacción, así en general, de la obtención de los géneros de alquilo a partir de alcoholes, ¿sí? Entonces vamos a ver exactamente cómo se puede obtener y con qué tipo de reactivos, ¿sí? En primer lugar, resulta que cuando nosotros tenemos un alcohol, bueno, vamos a ver una cosita, ¿no? Antes de... El alcohol puede ser un alcohol primario, ¿sí? Si tenemos de esta forma, ¿sí? Que esté unido a un carbono primario. Esto es un alcohol primario. También podemos tener un alcohol secundario, ¿sí? Que el grupo hidroxilo esté unido a un carbono secundario, ¿ok? O podemos tener un alcohol terciario, ¿sí? Que el grupo hidroxilo esté unido a un carbono terciario, ¿ok? Bueno, dicho esto, resulta que el grupo hidroxilo es un mal grupo saliente. Pero, en este caso, ¿sí? Bueno, el primer caso que vamos a ver que va a reaccionar, ¿sí? Con un haluro de hidrógeno, ¿sí? Y en este caso, como el medio es ácido en un haluro de hidrógeno, ¿sí? Pues se puede protonar y se convierte en un buen grupo saliente, ¿no? Se convierte en agua. Bueno, esto es muy importante porque resulta que la mayoría de los nucleófilos fuertes son bases fuertes, ¿sí? Pero en el caso de los halógenos, ¿sí? Son nucleófilos fuertes, pero son bases débiles, ya que son las bases conjugadas de ácidos fuertes, ¿sí? Eso es una pequeña peculiaridad, ¿sí? Porque si no fuera de esta forma, ¿sí? Si estuviera en un medio ácido una base fuerte, pues tendería a protonarse. Pero en este caso no, ¿sí? Si se protonara, sería un nucleófilo, pues débil, ¿no? Pero en este caso, ¿sí? Vamos a tener una base débil, ¿sí? Y un nucleófilo fuerte. Y tenemos el buen grupo saliente, ¿sí? Este grupo va a salir y el halógeno, ¿sí? Va a sustituir a este grupo, ¿sí? Y ya vamos a tener nuestro haluro de alquilo, ¿sí? Esto puede ser por un mecanismo S1 o SM2, ¿sí? Bueno, primero vamos a ver las reacciones con ácido bromhídrico, ¿sí? Esto es en agua, ¿sí? Vamos a tener nuestro alcohol, ácido bromhídrico y agua. Y al final vamos a obtener, pues, nuestro haluro de alquilo. Bueno, vamos a ver la conversión de alcohol terbutílico en bromuro de terbutilo, ¿no? Y el paso 1 es la protonación, ¿sí? Y con esto vamos a transformar el grupo hidroxilo en un buen grupo saliente. Lo protonamos, vamos a obtener esta estructura y este hidrógeno, ¿sí? Que sirvió para protonar, pues realmente rompió su enlace con el bromo, ¿no? Y ahora tenemos este nucleófilo, que es un nucleófilo fuerte, ¿sí? Y ahora el agua sale formando un carbocatión, ¿sí? Vamos a perder el agua y vamos a formar un carbocatión, ¿sí? Aquí esta parte es la parte diferente, ¿no? Con el SN1. Aquí formamos un carbocatión, es lo mismo de siempre, nada más que aquí tuvimos un paso adicional. Tuvimos que protonar para que convertir el grupo hidroxilo en un buen grupo saliente. ¿Sí se fijan? Ok. Y ahora que tenemos el ion bromuro, pues va a atacar nucleofílicamente al carbocatión y se va a formar el bromuro de terbutilo, ¿sí? Este, si se fijan, es un mecanismo SN1. ¿Por qué es SN1? Porque resulta que el alcohol terbutílico, ¿sí? Pues tiene un carbono muy sustituido, ¿sí? Aquí realmente no podríamos llevar a cabo una SN2. ¿Sí se fijan? Acuérdense que la SN2 prefiere los metilos primario, secundario y terciario. Y en este caso está demasiado sustituido el sustrato como para llevar a cabo una SN2. Así que tiene que ser una SN1, ¿sí? Por un mecanismo SN1. Vamos a ver el siguiente ejemplo, ¿sí? Donde vamos a tener el bután 1-ol. Entonces va a ser un alcohol primario, ¿sí? Y en este alcohol primario pues va a estar en bromuro de sodio y ácido sulfúrico. Esto en disolución nos va a formar el bromuro de hidrógeno, ¿sí? Y entonces vamos a tener el bromuro de hidrógeno, vamos a tener nuestro alcohol y podemos convertirlo en un haluro de alquilo, ¿ok?
Pero, ¿qué sucede? Se protona, se forma el buen grupo saliente, ¿sí? Aquí tenemos ya nuestro nucleófilo, pero si esto sale, se va a formar un carbocatión primario. Y recuerden que un carbocatión primario es un carbocatión muy inestable, ¿sí? Entonces, esto se tiene que dar por un mecanismo SN2, ¿sí? Como es un alcohol primario, se va a llevar a cabo un mecanismo SN2, ¿sí? En un solo paso y vamos a tener el 1-bromobutano. Bueno, ya vimos qué pasa con los alcoholes terciarios y los alcoholes primarios. Y bueno, en los alcoholes secundarios, por lo general se va a llevar a cabo un mecanismo SN1, ¿sí? Y, por ejemplo, aquí tenemos el ciclohexanol, que es un alcohol, ¿sí? Y el ácido bromhídrico y van a formar el bromociclohexano. Y bueno, vamos a ver las reacciones con ácido clorhídrico, pero el ion cloruro, sí, el anión cloruro tiene un problema. No es un nucleófilo tan fuerte como el anión bromuro debido a que el tamaño del átomo es más pequeño y es menos polarizable, ¿no? Entonces su densidad electrónica no es tan grande como la densidad electrónica del bromo, ¿sí? Sus electrones están más pegados al núcleo. Entonces, en algunos casos va a necesitar una ayuda, ¿sí? Entonces, esta ayuda se la va a dar el cloruro de zinc. ¿Sí? El cloruro de zinc en conjunto con el ácido clorhídrico forman lo que se llama reactivo de Lucas. ¿Sí? Y el reactivo de Lucas, ¿sí?, nos va a servir para llevar los alcoholes hacia haluro de alquilo. Pero esto solo sucede con los alcoholes secundarios y primarios, ¿sí? En el caso de los alcoholes terciarios, ¿sí?, basta con el simple ácido clorhídrico en agua, ¿ok? Vamos a ver este ejemplo de aquí abajo, ¿no? Donde tenemos el alcohol terbutílico. Si este es un alcohol, acuérdense, es un grupo hidroxilo unido a un terbutilo, entonces es un alcohol terciario, ¿sí? Y este alcohol terciario pues puede reaccionar con el ácido clorhídrico, ¿no? Y vamos a obtener cloruro de terbutilo. Y recuerden que en este caso, al ser un alcohol terciario, pues tiene que ser un mecanismo SN1, ¿sí? Ahora, vamos a ver qué sucede cuando tenemos un alcohol secundario y un alcohol primario, ¿sí? En el caso del alcohol secundario, vamos a tener el cloruro de zinc, ¿sí? Para que pueda ayudarnos a llevar esta reacción a cabo. Entonces, el alcohol va a atacar al cloruro de zinc, ¿sí? Se va a formar este complejo alcohol-cloruro de zinc, que es un complejo similar a lo que sucede cuando el alcohol se protona, ¿sí? Es algo similar. Y esto lo va a hacer un buen grupo saliente, ¿sí? Entonces este grupo va a salir y va a formar un carbocatión. Este carbocatión es un carbocatión secundario, por lo tanto es estable. Y posteriormente va a haber un ataque del nucleófilo, el cloro, hacia el carbocatión, ¿sí? Y va a formar, pues, el 2-cloropropano, ¿sí? Y bueno, aquí vamos a tener el grupo saliente. Ahora, vamos a ver otro ejemplo donde tengamos un alcohol primario, ¿sí? Aquí tenemos un alcohol primario, por lo que si este grupo saliente se fuera, así solito, va a formar un carbocatión primario, el cual no es estable y no puede ser. Así que este mecanismo tiene que darse por SN2, ¿sí? Al mismo tiempo que va a salir el grupo saliente, va a entrar el nucleófilo, ¿ok? Y vamos a tener un estado de transición donde vamos a tener este enlace que se está formando y este enlace que se está rompiendo, ¿ok? Y al final, pues vamos a tener nuestro producto, que en este caso es 1-clorobutano, ¿sí? Y obviamente el grupo saliente. Y este mecanismo SN2 es más lento, ¿sí?, que el que se lleva a cabo con el SN1, en el caso de alcoholes terciarios y secundarios, ¿sí? Bueno, y aquí es importante mencionar, ¿sí?, que la velocidad de la reacción pues va a depender del sustrato, ¿no? Si el alcohol es terciario,
va a ser casi instantánea. En menos de un minuto se va a llevar a cabo la reacción. Si el alcohol es secundario, va a ser de 1 a 5 minutos. Y en el caso de los alcoholes primarios, ¿sí? Va a ser más de 6 minutos, ¿sí? Hasta horas. Y esto es muy interesante, ya que con esto podemos identificar, ¿sí? Con el reactivo de Lucas, con qué tipo de alcohol nos estamos topando, ¿sí? Si nosotros tenemos, por ejemplo, una muestra desconocida de un alcohol, pues va a suceder algo muy curioso, ¿sí? Ya que el alcohol es polar, ¿sí? Y el reactivo de Lucas, ¿sí? Bueno, en la parte del cloruro de zinc también es polar. Cuando nosotros tengamos la mezcla de los reactivos, ¿sí? De alcohol, el ácido clorhídrico y el cloruro de zinc, pues vamos a tener una mezcla homogénea. Y a medida que se vaya formando el haluro de alquilo, y el haluro de alquilo al formarse y al ser no polar, pues se va a separar en otra fase, ¿sí? Entonces nosotros podemos determinar con qué tipo de alcohol nos estamos topando, ¿no? Se le llama prueba de Lucas. Entonces tenemos una muestra que no sabemos si es un alcohol primario, secundario, terciario, ¿sí? Ponemos el reactivo de Lucas y si la reacción se da instantáneamente en menos de un minuto, vamos a tener un alcohol terciario. Si se da de 1 a 5 minutos, vamos a tener un alcohol secundario y si es mayor a 6 minutos hasta horas, vamos a tener un alcohol primario. Bueno, pues resulta que las reacciones de alcoholes con ácidos hidrácidos no siempre producen buenos rendimientos de haluros de alquilo. Y esto se da por 4 limitantes importantes, ¿no? La número 1 es bajos rendimientos de cloruros de alquilo a partir de alcoholes primarios y secundarios, ya que estos alcoholes primarios y secundarios reaccionan con ácido clorhídrico de una manera más lenta que los alcoholes terciarios, ¿sí? Incluso aun cuando se les adiciona cloruro de zinc. Entonces, bajo estas condiciones, las reacciones secundarias pueden evitar buenos rendimientos. Otro factor importante son las eliminaciones, ¿no? Porque vamos a calentar alcohol en un ácido concentrado, ¿sí? Como HCl o HBr. Y con frecuencia puede llevar a eliminaciones, ¿sí? Ya que cuando se forma el grupo hidroxilo protonado, se convierte en un buen grupo saliente y es candidato tanto para sustituciones como para eliminaciones, ¿sí? Y otro factor importante es el reordenamiento, ¿sí? Los carbocationes intermediarios siempre están propensos a los ordenamientos, ¿sí? Entonces esto nos da pues mezcla de productos. Y por último, la capacidad limitada para formar ioduros de alquilo, ¿sí? Muchos de los alcoholes no reaccionan con el ácido ionídrico para generar buenos rendimientos de ioduros de alquilo. Y estos intermediarios, ¿sí? Los ioduros son los haluros de alquilo más reactivos, ¿sí? Y por ende, pues es muy importante sintetizarlos. Bueno, las reacciones de alcoholes con haluros de fósforo también son buenas para llevar a cabo la formación de haluros de alquilo, ¿sí? Y entre los haluros de fósforo más utilizados son el tricloruro de fósforo, el tribromuro de fósforo y el pentacloruro de fósforo, ¿sí? El triyoduro de fósforo no es estable para ser almacenado. Sin embargo, se puede hacer reaccionar con una mezcla de reacción, ¿no? Y en esta mezcla, pues vamos a tener el fósforo y el yodo, ¿sí? Y van a formar el triyoduro de fósforo que nos va a servir para hacerlo reaccionar con el alcohol, ¿sí? Aquí vemos un ejemplo, ¿sí? ¿Ok? Y vamos a tener un haluro de alquilo, ¿ok? Bueno, los haluros de fósforo, ¿sí? Obtienen muy buenos rendimientos de haluros de alquilo, ¿sí? Cuando reaccionan con los alcoholes. Pero para esto, los alcoholes tienen que ser primarios y secundarios. Cuando son terciarios, pues no se lleva a cabo de forma adecuada, ¿ok? Y en el caso del tribromuro de fósforo, ¿sí? Es uno de los más utilizados y el fósforo yodo, ¿ok? Pero les repito, siempre con alcoholes primarios y secundarios para dar haluros de alquilo primarios y secundarios, ¿ok? Y bueno, aquí tenemos el ejemplo del alcohol neopentílico, sí, es un alcohol primario y vamos a tener pues un haluro de alquilo primario,
¿sí? Con un 60% de rendimiento de esta estructura, ¿no? Y en el caso del fósforo con el yodo, pues vamos a tener igual un aluro, que diga un alcohol primario, ¿sí? Y nos va a dar como resultado un aluro primario, ¿sí? Con un 85% de rendimiento de esta estructura. Y bueno, en este ejemplo tenemos ciclopentanol, que lo vamos a hacer reaccionar con tribromuro de fósforo y nos va a dar bromociclopentano con un 90% de rendimiento de esta estructura. Entonces déjenme decirles que el tribromuro de fósforo, ¿sí?, es de los mejores reactivos para obtener bromuros de alquilo a partir de alcoholes primarios y secundarios, ¿sí? Y lo mismo sucede con la mezcla fósforo-yodo, ¿sí?, que es de los mejores reactivos para obtener yoduros de alquilo primarios y secundarios. Y bueno, vamos a ver el mecanismo, ¿no? En el paso 1 tenemos que el tribromuro de fósforo es un electrófilo fuerte, ¿sí? Por lo que este nucleófilo puede atacarlo, ¿sí? Y aquí se va a romper el enlace del bromo, ¿sí? Entonces vamos a tener el ion bromuro, ¿sí? Y un excelente grupo saliente, ¿sí? Aquí el alcohol formó un excelente grupo saliente, ¿sí? Y entonces el bromuro que acabamos de obtener, el ion bromuro, va a desplazar al grupo saliente para generar un bromuro de alquilo, ¿sí? Entonces aquí tenemos que ataca nucleofílicamente, ¿sí? El grupo saliente se va porque es un buen grupo saliente y vamos a tener el bromuro de alquilo, ¿ok? Entonces este mecanismo, si se dan cuenta, es un mecanismo SN2. Vamos a ver un ejemplo, ¿sí?, de un alcohol secundario, que va a ser el R-pentan-2-ol, ¿sí? Lo vamos a hacer reaccionar con tribromuro de fósforo. Entonces, este alcohol ataca nucleofílicamente, ¿sí? Se rompe este enlace y vamos a obtener esta estructura. Pero esta estructura tiene un buen grupo saliente. Entonces, cuando nuestro nucleófilo, ¿sí?, el bromuro ataque nucleofílicamente, este grupo saliente pues se va a ir, ¿sí? Y vamos a obtener nuestra estructura. Acuérdense que aquí hay una inversión en la estructura porque es un mecanismo SN2. Entonces vamos a obtener la F2-bromopentano, ¿sí? Y tenemos nuestro bromuro de alquilo y el grupo saliente, ¿ok? Aquí es muy importante decirles, ¿sí?, que si se dan cuenta, pues los alcoholes terciarios no pueden reaccionar, porque este es un mecanismo SN2, ¿sí? En ambos casos, donde tenemos un alcohol primario y un alcohol secundario, pues son mecanismos SN2. Entonces, por eso no puede reaccionar un alcohol terciario, ¿sí? Y no podemos tener reordenamientos. ¿Por qué? Porque no estamos formando carbocationes, ¿sí? Porque es un mecanismo SN2. Bueno, vamos a ver las reacciones de alcoholes con cloruro de tionilo, ¿sí? El cloruro de tionilo es el mejor reactivo para formar cloruros de alquilo, ¿sí? Y esto es cuando reacciona, obviamente, con un alcohol, ¿no? Entonces vamos a tener el cloruro de tionilo que va a reaccionar con un alcohol, con calor. Vamos a tener el haluro de alquilo, dióxido de azufre y cloruro de hidrógeno. Estos son gaseosos, así que se van a ir, ¿sí? Y esto es muy bueno porque no vamos a tener la reacción contraria, ¿ok? Entonces, lo primero que vamos a tener es que el alcohol, ¿sí?, un par de electrones del oxígeno de alcohol van a atacar a este electrófilo, ¿sí?, al cloruro de tionilo. Y lo que va a ocurrir es que este doble enlace del oxígeno, obviamente el enlace pi se va a romper, va a pasar a ser par de electrones. Entonces, ¿sí?, al irse al par de electrones libres hacia el oxígeno, va a quedar el oxígeno con una carga negativa, la cual no es muy estable, ¿sí? Entonces, al regresar los electrones a formar el doble enlace, ¿sí?, como el cloro es un buen grupo saliente, pues va a salir, ¿sí? Y vamos a tener esta estructura. Ahora, si se dan cuenta, aquí tenemos una carga positiva en el oxígeno, lo cual no es muy estable. Entonces, ya que tenemos este ion cloruro libre, ¿sí?, el anión cloruro, este anión va a desprotonar, ¿sí?, a el oxígeno. Y para que ya no tenga pues esta carga positiva, ¿no? Y al desprotonarlo vamos a formar un éster clorosulfito más cloruro de hidrógeno. Acuérdense que esto es gaseoso y pues se va a ir, ¿sí? Ya que tenemos el éster clorosulfito, ¿sí?, en este paso se va a ionizar, va a haber una ionización y vamos a tener pues el carbocatión.
Y el grupo saliente, ¿sí? Va a ceder este cloro, el azufre le va a ceder este cloro a el carbocatión para formar el cloruro de alquilo, ¿sí? Entonces le va a ceder al nucleófilo, ¿sí? ¿Sí ven? Entonces, este paso es muy rápido, ¿sí? Se va a formar el cloruro de alquilo y el dióxido de azufre, ¿ok? Entonces podemos ver que este mecanismo se parece a un mecanismo SN1, ¿sí? Y esto va a ser cuando el alcohol sea secundario y terciario. La diferencia con el mecanismo SN1 es que el mismo grupo saliente va a ceder al nucleófilo, ¿no? Esa es la diferencia. Pero bueno, se parece más a un mecanismo SN1. Cuando nosotros hablamos de un alcohol primario, es probable que este paso de que le cedan el nucleófilo, ¿sí? Y que se rompa este enlace se dé al mismo tiempo, ¿sí? Va a ser un poquito más parecido a un mecanismo SN2. Bueno, en el caso de que se cede el nucleófilo por el grupo saliente, sí va a haber una retención de la configuración, ¿sí? En la mayoría de los casos, ¿no? Como es este ejemplo, ¿no? R-octan 2-ol, ¿sí? Que lo vamos a hacer reaccionar con cloruro de tionilo, ¿sí? En dioxano como disolvente y vamos a tener una configuración R, ¿sí? Igual a la que teníamos, RR, ¿sí? Esto quiere decir que el cloro va a pues sustituirse en la misma posición geométrica, si en el espacio en la que estaba el grupo hidroxilo, ¿sí? Bueno, aquí les presento un resumen de los mejores reactivos para transformar alcoholes en aluros de alquilo, ¿sí? Y esto pues va a depender si es un cloruro, un bromuro, un yoduro y qué tipo de alcohol es, ¿no? Primario, secundario o terciario. En el caso de los cloruros, ¿sí? Cuando son primarios, bueno, van a partir de alcoholes primarios y secundarios, pues se recomienda el cloruro de tionilo. Si el alcohol es terciario, se recomienda el ácido clorhídrico, ¿sí? Y en el caso de los bromuros, ¿sí? Si es primario y secundario, pues se va a recomendar el tribromuro de fósforo. Y solo en algunos casos, en el caso de que el alcohol sea primario, se recomienda el ácido bromídrico. Y si es terciario el alcohol, se va a recomendar, ¿sí? el ácido bromídrico. En el caso de los ioduros, si es primario y secundario, pues se recomienda fósforo con yodo, ¿sí? Y si es terciario, se recomienda el ácido iodídrico, ¿sí? Pero este igual solo es en ciertos casos.